Qué precioso es adorar a Cristo. ¿Con qué razón? El salmista David dice que danzaba con todas sus fuerzas delante de la presencia del Señor, delante del arca del pacto, porque ahí estaba la presencia del Señor en ese lugar. Y yo creo que la presencia de Cristo está en medio de su iglesia, de sus redimidos. Cada uno de nosotros tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas, y eso es lo que nos da a nosotros el ánimo, el deseo, las ganas de glorificarle, de poder darle la gloria, la honra y el honor con todo nuestro corazón. Esa es la gloria de esta tarde. Amén. Gracias a Dios. Así que antes de que tomen sus lugares, denle la bienvenida a su hermano, dígale bienvenido a este lugar, y así los jóvenes van a pasar a sus clases. Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos. Gracias a Dios por este momento. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Estamos estudiando un libro que pues tiene una profundidad inescrutable, algo precioso. Tan profundo y tan importante y tan glorioso es el libro de los Romanos, que entrando el año les voy a traer un mensaje del libro de los Romanos. De algunos capítulos que ya hemos estudiado. Gloria al Señor. Vamos a abrir la Biblia en el capítulo 7 del libro de los Romanos y vamos a leer el versículo 14 al 25 para ponerle un fundamento a esta palabra, a este mensaje. Gloria al Señor. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago, dice el apóstol Pablo, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso es lo que hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, dice, no mora el bien. Porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Dios mío, qué tremendo lo que habla Pablo. Y difícil. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley del pecado, contra la ley de mi mente, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. Fíjese lo que dice Pablo, miserable de mí. ¿Quién me librará del cuerpo de esta muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Vamos a entender algo muy importante.
todos los que estamos aquí en este lugar. Cuando nos entregamos a Cristo, todos los que se entregan a servir a Jesús, tenemos dos naturalezas. Quiero que ustedes muy detenidamente vayan escuchando lo que les quiero decir en esta tarde. Porque a veces son cosas difíciles de entender y más difícil todavía explicarles. Tenemos dos naturalezas, todos los que nos entregamos a Jesús. Mientras el que no sirve a Cristo, el que todavía no se ha convertido a Cristo, solamente tiene una naturaleza. ¿Sabe cuál es la naturaleza de aquel que no sirve a Jesús? Es la naturaleza pecaminosa, la naturaleza del pecado. El que no es cristiano no tiene remordimientos. El que no es cristiano vive en el pecado. Y todo lo que hace no siente remordimientos, no siente que está pecando contra Dios, vive una vida realmente sin entender y sin darse cuenta que hay una naturaleza divina de la que Dios quiere que participemos para aprender a deshacer o terminar o comenzar a vivir una vida lejos del pecado. Sin la naturaleza de Dios no se puede vencer al pecado. Así que el que no es cristiano no tiene remordimientos por lo que hace en el mundo. El que no es de Cristo vive en el pecado, acostado en el pecado y peca contra Dios, y él sigue tranquilamente su vida en su pecado como si nada pasara en su vida diaria. Ahora bien, nosotros nos convertimos a Cristo. ¿Cuántos se han convertido a Jesús? ¿Cuántos le han entregado su vida a Cristo? Entra desde ese momento a nuestra vida la naturaleza divina. Escuche usted, esto es algo muy importante que tenemos que entender todos los hijos de Dios. El apóstol Pedro, en 2 de Pedro 1, 3 y 4, habla precisamente de esto. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento, escuche usted, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio del cual nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáramos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. O sea que cuando nos convertimos a Cristo, entra a nuestra vida la naturaleza divina de Dios. Ustedes tienen que entender, todos aquellos que oigan este mensaje, que desde el momento en que nos convertimos a Cristo, entra a nosotros una nueva naturaleza, la naturaleza divina, que es conforme a Dios. Entonces, durante mucho tiempo vivíamos como queríamos, una casa en la que nosotros habitábamos desordenada, todo echado a perder, un tiradero por todos lados. Existía un desorden en nuestra casa espiritual, completamente desordenada. Así que esa era nuestra naturaleza, nuestra forma de vivir, y nos gustaba vivir así. No podemos negar lo que nos gustaba, como vivíamos. Pero luego llega un nuevo huésped a nuestra vida, que comienza a cambiar todo el desorden, todo lo que estaba sucediendo dentro de nuestra casa. Pero a mí realmente, cuando esto sucede, no me gusta que me cambie mi antigua manera de vivir.
Nos gusta, a lo mejor nos acostumbramos a ese estilo de vida, y cuando este nuevo huésped llega a nuestras casas, a nuestra vida espiritual, es ahí donde comienza una fricción con el nuevo huésped. A veces gana el nuevo huésped, a veces gano yo, me resisto a hacer cambios, me resisto a hacer cosas nuevas que Dios quiere hacer con mi vida, y entonces es ahí donde comienza una fricción en cada uno de aquellos que se entregan a Jesús. Cuando comienza esta fricción entre estos dos inquilinos, pudiéramos decir entre el bien y el mal, porque Cristo, para que pueda hacer el cambio en nosotros, tiene que vivir en nosotros, tiene que habitar en nosotros, tenemos que darle a Él la habitación, tenemos que darle a Él el lugar en nuestra vida. Por eso es que Cristo tiene que, dice la Biblia, que vivir en nosotros. Él tiene que comenzar a hacer ese cambio. Entonces entra la naturaleza divina de Dios a nuestras vidas, y allí es donde comienza esta fricción entre el bien, entre lo que es correcto, entre lo que es incorrecto. Pues así es precisamente la vida de cada uno de los cristianos. Cuando Cristo entra a vivir a nuestra vida, comienza a cambiarlo absolutamente todo. Y entonces ahí es donde comienza un conflicto, comienza la guerra entre la antigua naturaleza y la nueva naturaleza. Y yo sé que cada uno de aquellos que se ha entregado a Jesús entiende muy bien esta guerra. Amén. Lo entiende perfectamente, entiende este conflicto. Ahora, si este conflicto no existe en el que no es cristiano, entonces cuando viene la nueva especie de Dios a hacer ese cambio, cuando llega Cristo a nuestras vidas, Él viene a ordenar todo el desorden que había en nuestras vidas. Jesús dio una parábola acerca de eso. ¿Cuántos se recuerdan de esa parábola que Jesucristo dijo? Dice que cuando Él llega a esta casa, ¿cómo la encuentra? Dice Jesús en esa parábola, la encuentra desordenada, la casa completamente. Completamente. Ahora dice, si tú dejas que nuevamente se meta el antiguo huésped que tenías, ya no va a ser la ruina igual que cuando Cristo te encontró. ¿Qué dice la Biblia? Que se va a multiplicar 7 veces más el desorden. Por eso es que cuando muchos se apartan de Jesús, usted ve los cambios tan radicales en las vidas de esas personas. Se van al extremo, tremendamente. Al extremo, que ya creen que ya la Biblia es un cuento que no sirve para nada. ¿Y qué es lo que pasa? Que nunca dejaron que Jesús arreglara sus vidas. Y se van a extremos muy peligrosos donde pierden el sentido de la conciencia. Cuando se pierde el sentido de la conciencia, es lo peor que le puede pasar a un cristiano. Es lo peor que le puede pasar a un hombre. Vamos a ver cómo nuestra antigua naturaleza se comporta. En esta porción que leímos en el capítulo 7 del libro de Romanos, versículo 3, del 7 al 13, Pablo habla de su vida antes de la conversión. Ya hemos hablado de esa porción. Pero del 14 al 25, donde estamos, nos está hablando de la vida de alguien, o digamos que no está hablando de la vida de alguien que no es cristiano. Escuche lo que le voy a decir. Todo lo que Pablo comienza a hablar aquí no se está refiriendo a alguien que no es cristiano. Más bien está describiendo la vida cristiana o la vida normal de un cristiano, o la vida normal cristiana. Y lo voy a describir junto con ustedes en 3 formas o 3 razones por las que yo creo que el apóstol Pablo está hablando y describiendo la vida normal cristiana. Si vemos el versículo 18, dice Pablo: yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. ¿Ustedes creen que no
¿alguien que no se ha entregado a Cristo va a tener esta opinión de sí mismo? Es una pregunta que les hago. ¿Habrá alguien que no se ha entregado a Jesús, que no le ha dado su vida a Cristo, que pueda decir, yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, en mi vida, no mora el bien? Yo no creo que exista alguien que se atreva a decir eso. Una de las características de un cristiano es reconocer que tenemos pecado. El que no es cristiano o el que no es de Cristo dice, y tú le dices quizás algo como esto, tú le puedes decir, tú necesitas a Cristo, pero a lo mejor es muy probable que él diga, yo siempre he ido a la iglesia, a mí me bautizaron de niño, yo no mato, no le hago mal a nadie, yo no siento que he sido malo, porque esa es siempre la actitud o la forma en que se expresa alguien que no conoce a Jesús. Pero sin embargo, el que conoce a Cristo expresa realmente porque descubre lo que hay dentro de él, expresa con sinceridad. Pablo fue muy franco, muy honesto, muy claro en hablar estas cosas porque estaba describiendo la vida normal de un cristiano. Al decir yo sé que en mi carne no mora el bien, es porque solamente cuando se tiene la Biblia, el conocimiento y la práctica de la palabra de Dios, es cuando comienzas a descubrir la maldad que hay en ti. Es cuando comienzas a descubrir que necesitas la ayuda de Dios, que necesitas la ayuda espiritual, que necesitas reconocer que sin Dios no vas a poder tú crecer en el conocimiento, no vas a poder crecer en la santidad, no vas a poder crecer espiritualmente. ¿Y qué es lo que pasa a alguien que no conoce a Cristo? Nunca reconoce su pecado, siempre él busca la manera de verse justo ante sus propios ojos y ante los ojos de los demás. Solo un cristiano bajo la iluminación del Espíritu Santo de Dios puede reconocer lo que Pablo llegó a decir. Dijo él en el versículo 22, dijo el miserable hombre de mí. ¿Cuál? 24, no, miserable hombre de mí. ¿Quién va a decir eso de sí mismo? ¿Quién va a atreverse a hablar de su persona, de sí mismo de esa manera? Cuando él dijo en el versículo 24, miserable hombre de mí, o miserable de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? ¿Quién me librará? No estaba diciendo yo me voy a librar o quién me puede librar, sino está diciendo ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Solo un cristiano maduro puede pronunciar estas palabras. Solamente un cristiano que ha crecido en el Espíritu puede expresarlo de esta manera y reconocer realmente su naturaleza caída. Usted, mientras no se entregue a Cristo con todo su corazón, mientras no madure en su vida espiritual, no va a poder ver esa área de su vida y que la pueda diferenciar, que la pueda reconocer y que a través de ese conocimiento usted aprenda a servirle a Dios. El cristiano maduro es aquel que está caminando con Dios y que probablemente tiene 10, 15 años sirviendo a Dios y quiere hacer el bien muchas veces en su vida, pero se encuentra o nos encontramos haciendo a veces cosas que no queríamos hacer. ¿No es cierto esto? ¿Es cierto o no es cierto? ¿Verdad que a veces hacemos cosas que no queríamos hacer, pero las hacemos por la naturaleza que hay en nosotros? El hombre es débil, está sujeto a pasiones. Y el cristiano, por más santo, por más cuidadoso, por más perfecto que crea que es, se encontrará eventualmente haciendo cosas que muchas veces no entendemos. Lo que hacemos, no lo entendemos, pero que ahí está esa antigua naturaleza en nosotros, ahí está esa antigua naturaleza de pecado. Por eso es que usted eventualmente se va a dar cuenta que a veces hay cosas que no quiere hacer, pero que las hace por la naturaleza que hay en usted.
Porque ahí en esa antigua naturaleza, ahí está el pecado. Y dije, viene usted lo que dije una cosa que no quería hacer. No estoy diciendo que usted va a pecar deliberadamente, estoy hablando de cosas que usted no quiere hacer. Ya vio algo que no debía de haber visto. Ya dijo una palabra que ahora se arrepiente de haberla dicho. Algo que no quería hacer. Ofendió a alguien sin darse cuenta y de una manera deliberada, porque en ese momento tomó en control la naturaleza de pecado y lo hizo decir algo que no quería decir, pero lo dijo. Por eso es que cuando se atraviesa esa naturaleza de pecado, actuamos así y ofendemos y nos desesperamos con alguien y hasta nos aceleramos. ¿Por qué? Porque eventualmente y momentáneamente a veces toma el control la naturaleza de pecado de nosotros, en nosotros toma el control. Y aunque sea un momento, sea un tiempo momentáneo que la tome, en ese momento dijo cosas que, ay Dios, después se arrepiente de haberles dicho. ¿Y qué es lo que hace? Tiene que ir al altar de Dios y decirle, Señor, perdóname, límpiame. A eso me refiero, a eso se refería Pablo cuando decía que cuando algo que yo no quiero hacer y lo hago por eso, porque está en mí esa naturaleza. Y no se refiere a un pecador deliberado y descarado. No estoy hablando de ese tipo de pecador. Estoy hablando del pecador que se descuida, del que comete errores. Entonces, esto nos prueba que solo un cristiano maduro puede verse realmente como es. Si habláramos, por ejemplo, de David en el Salmo 51, si ustedes me acompañan al Salmo 51, miren ustedes cómo David se expresó después de haber cometido una falta delante de Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, decía el salmista, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Quién estaba diciendo esto? ¿Alguien que ignoraba a Dios, que no sabía quién era Dios, que no conocía a Dios? No, estaba hablando a alguien que conocía a Dios y que había tenido experiencias espirituales con Dios. Uno que no conoce a Dios no necesita eso no lo necesita. ¿Por qué? Porque su autosuficiencia no lo hace ver más allá de lo que es la naturaleza del pecado. Porque yo reconozco, fíjese usted, escúchelo bien, yo reconozco. ¿Cuántos reconocen que se equivocan y saben pedir perdón? Levanten, no se crean, no levanten. ¿Cuántos reconocen sus rebeliones? ¿Cuántos reconocen cuando pecan contra Dios? Escuche esto es muy, muy importante, importantísimo, que cada vez que usted le falla a Dios, usted lo reconozca. No tiene ni que decírselo a alguien. Bueno, si ofendió a alguien, claro, vaya y pídele perdón, pero después váyase al altar a pedirle perdón a Dios. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Qué significa que mi pecado está siempre delante de mí? Es cuando es un pecado que Dios no ha redimido. Lo traes fresquecito ahí todos los días de tus vidas. Un pecado que Dios no te ha perdonado todavía. Y si usted no le pide perdón a Dios, usted lo va a cargar, no sé por cuánto, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, hasta que usted no lo confiese, va a estar siempre delante de usted. Y Dios está esperando que se humille para que Dios le borre ese pecado, para que le quite esa iniquidad, para que le borre esa mancha de pecado. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado
y en pecado me concibió mi madre. David, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, escribió esto ¿de quién? De sí mismo. Ni siquiera habló del vecino, porque el vecino está peor que usted. Él estaba hablando de sí mismo, estaba hablando de lo que pasaba en su vida, de lo que pasaba en su interior, de lo que estaba sucediendo en su vida. Por eso es que solamente un cristiano maduro, decía, reconoce esto. Ustedes tienen, cada uno de ustedes, juntamente conmigo, tiene que aprender esto para poder seguir creciendo en el Espíritu, para poder seguir creciendo cada día más y más. Tenemos que aprender a pedirle a Dios que nos limpie cuando le ofendemos, que nos perdone, que nos limpie de nuestra maldad, porque necesitamos todos los días decirle, Señor, límpiame de mi maldad. Gloria al Señor. Este hombre que era conforme al corazón de Dios escribió de sí mismo. Una de las características, de un hombre de Dios es que mientras más crezcamos en Cristo, más y más descubriremos la maldad que hay en nosotros. Y eso es lo que Pablo está describiendo en esta porción que leímos. Descubrimos más y más la maldad que hay en nosotros. Y más, ¿qué sucede? Más aborreceremos ese pecado que está ahí presente en nuestras vidas. Más y más lo vamos a aborrecer. En el capítulo 6 del libro de Isaías, vaya usted conmigo a esta porción porque aquí está algo muy importante que podemos aprender. En esta porción de Isaías comienza diciendo: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono, sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, y con las otras 2 cubrían sus pies, y con las otras 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz de aquel que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces, fíjese usted, entre más descubrimos la santidad de Dios, decíamos, más y más vamos a mirar la maldad que hay en nosotros. ¿Qué sucedió con Isaías? Entonces dije: ¡ay de mí! Con una voz de exclamación: ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. O sea que la experiencia de haber tenido una experiencia espiritual profunda con Dios lo hizo descubrir su maldad, o sea, la maldad de él contra la santidad de Dios. O sea, cuando él logró ver esto, es cuando pudo ver realmente la maldad que había en él. Mientras no crezcamos en la santidad, mientras no crezcamos en el temor de Dios, no vamos a ver nuestra maldad. No vamos a ver la maldad que hay en nosotros. Si usted no se, óigame bien, si usted no se entrega a Cristo con todo su corazón, si usted no crece en el Espíritu, si usted no crece en las experiencias espirituales con Dios, nunca va a haber su maldad. Siempre se va a estar defendiendo y justificándose. Gloria a Dios. Y dice: y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Gloria a Dios. Aleluya. Allí es donde podemos darnos cuenta. ¿Qué es lo que hizo Isaías después de haber experimentado la gloria de Dios? Vio la maldad que había en él. Y eso es exactamente
lo que el apóstol Pablo miró y escribió en esta porción de la Biblia que leímos. Tenemos que aprender cómo es Dios. Y cuando nosotros aprendemos cómo es Dios y sabemos que Él es un Dios santo, perdón, y yo un pecador, y esto es para que toda vuestra vida en Cristo, nosotros nunca, absolutamente, tenemos que tener conciencia de esto, que nunca podemos confiar en nosotros mismos. Y cuando la santidad de Dios comienza a inundar tu vida, entonces eventualmente tú vas a aprender a apartarte del pecado sin que nadie te lo diga, porque la misma santidad de Dios que está en ti, que está cubriendo tu vida, que está llenando tu vida, te va a enseñar la maldad. Porque hay muchos que andan preguntando, ¿y será malo esto? Es porque no tienen experiencias espirituales. ¿Será malo esto? ¿Será malo lo? ¿Por qué? ¿Por qué comienzan a preguntar? Porque no tienen la experiencia de la santidad de Dios. No han visto la santidad de Dios todavía, no la han experimentado en sus vidas. Por eso no pueden describir, por eso no pueden ver la maldad que hay en ellos, porque no hay santidad. O sea que realmente tenemos que aprender a no confiar en nosotros mismos. La Biblia lo dice, que no confiemos en nuestra carne. ¿Y qué es lo que pasa? Que con nuestras actitudes podemos decirle a Dios que no confiamos en Él. Entre más veamos la santidad de Dios, más vamos a aprender a depender de Él. Entre más y más veamos su santidad, más dependientes nos hacemos de Él, más y más. ¿Cómo es posible que hayan pasado, por ejemplo, 3 días en tu vida y que todavía antes de acostarte, todavía no has ido al Señor y decirle, lávame con tu sangre de esta maldad? Yo no sé si pueda dormir. Yo no sé si pueda estar en paz su vida. Si usted está pasando algo en su vida, si está pasando en su matrimonio algo, si está sucediendo algo con alguien y usted no ha redimido eso, yo no entiendo cómo duerme. Debería de no dormir para que se le quite hasta que se vaya y le pida perdón a Dios y le pida perdón al que ofendió. La razón es porque nos vemos a sí mismos como Dios nos ve todos los días. Tenemos que aprender eso. Nosotros tenemos que aprender más bien cómo Dios nos mira a nosotros. Cómo nos convertimos en dependientes de Él. Cómo nos mira Dios todos los días de nuestras vidas. Él dijo, dijo Jesús claramente, sin mí nada van a poder hacer. Absolutamente nada. Nada van a poder hacer sin mí. Tenemos que convertirnos en dependientes de Jesús todos los días de nuestras vidas. En el versículo 16 de donde estamos, de la porción del capítulo 7, dice, esta segunda razón que quiero decirles, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Lo mismo dice en el versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto es lo que yo hago. Y en el versículo 22 dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. O sea, vemos aquí la opinión que Pablo tenía de la ley de Dios. Esta opinión que tenía de la ley de Dios no la tiene alguien que no es cristiano. O sea, Pablo reconoce que la ley de Dios es buena. No juzga la ley, o sea, no le echa la culpa a la ley, no le echa la culpa a Dios. No trata de buscar culpables, sino que él sabe que el problema no era la
la ley, sino que el problema era yo mismo. La ley solo expresaba la maldad que había en su corazón. Por eso en el versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. O sea, el cristiano o el que no es cristiano nunca reconocerá que está haciendo mal. Siempre se justificará a sí mismo. Como decía en el 22 también, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Como decía el salmista David en el Salmo 1, ¿ustedes se recuerdan cómo comienza ese salmo? Donde dice que realmente el deleite de David decía que en la meditación, en lo que era la ley de Dios, él decía que lo tenía como una delicia para su vida. En el Salmo capítulo 1. Decía, versículo 2, sino que en la ley de Dios está su delicia. Todo aquel que tiene este concepto de la ley de Dios, dice el salmista, es bienaventurado. Y que en la ley de Dios está su delicia, y en esa ley medita de día y de noche. Y luego dice el apóstol, será como un árbol plantado que está sobre corrientes de aguas. O sea, la ley era buena. La ley solamente estaba describiendo lo que había en el corazón del hombre. En otras palabras, el hombre de Dios se deleita en la Biblia. Y cuando hay deleite en la Biblia, en la palabra de Dios, entonces Dios comienza a mostrarle cuál debe de ser su actitud, cuál debe de ser su forma de caminar, cuál debe de ser su forma de encaminarse sobre esta vida. Número 3, vemos aquí que el hombre regenerado ahora tiene dos personalidades. En el versículo 17 de esta porción que estamos viendo, de la manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Aquí es donde nos damos cuenta y vemos al hombre regenerado y sus dos personalidades. Cuando dice Pablo, ya no soy yo, porque Dios nos escogió para que nosotros fuésemos, óigame bien, santos y sin mancha delante de Él. O sea que Pablo prácticamente está tratando de decir, como que diciendo, bueno, si no soy yo, entonces ¿quién es? ¿Es la vecina o quién es el que tiene la culpa? Porque realmente Dios a nosotros nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pero como santos y sin mancha, si estamos pecando espiritualmente, óigame bien, no quiere decir que Dios no nos vea a nosotros dentro de una perfección en crecimiento. Pero la experiencia y la santificación en la que estamos en procesos es ahí donde Él nos ve en necesidad de crecimiento. Cuando Él nos llamó y nos santificó para que fuésemos, dice el apóstol, santos y sin mancha delante de Él, esto quiere decir que en el ambiente espiritual, en el área espiritual donde nosotros estamos desarrollándonos, delante de Dios somos santos y sin mancha, somos perfectos delante de Él. Pero en la experiencia y en la santificación y en el crecimiento, es ahí donde Dios está viéndonos en falta de desarrollo y de crecimiento. Dice el versículo 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. O sea, no es la nueva criatura la que está haciendo el pecado. O sea, no es la nueva especie que Dios está creando la que peca. En esa área, dice la Biblia, si alguno ya está en Cristo, que
nueva criatura es. En esa área somos santos y sin mancha, pero en el área de la santificación y del crecimiento, Dios nos mira faltos y necesitados. Y en esa área, en la nueva criatura, no es la que está pecando, la nueva criatura, sino que es el pecado que mora en mí. Cuando nosotros como cristianos hacemos algo malo, se levanta dentro de nosotros el nuevo yo, la nueva criatura, la nueva especie, y comienza una guerra espiritual dentro de nosotros. Y no nos deja que si nosotros pecamos contra Dios, esa nueva criatura se levanta para defender a la nueva especie que Dios está criando y hasta no nos deja dormir. Te quita el sueño y no te deja en paz. La nueva criatura está siendo criada perfectamente delante de Dios, en justicia y en santidad de verdad. Pero en la otra área es donde está el pecado, y es ahí donde, cuando este pecado quiere entrar a nosotros, la nueva especie comienza a defender. La naturaleza divina que hay en nosotros comienza a defendernos del pecado, y es ahí donde sentimos el redargüimiento de conciencia, donde no podemos dormir, donde sentimos que algo está pasando que nos quita el sueño. ¿Y qué es lo que terminamos haciendo? De rodillas ante la presencia del Señor para confesarle nuestro pecado delante de Él. Por eso es que existe este conflicto en el cristiano. Por eso le decía que cuando el hombre espiritual no siente ese redargüimiento, no siente que ha pecado contra Dios, es muy probable que esa naturaleza de Dios, esa nueva especie de Dios, ya no esté en funcionamiento en su vida y se pierde el sentido de la conciencia. O sea, la nueva especie de Dios, la nueva criatura, pelea contra la naturaleza de pecado que mora en nosotros. La nueva criatura, decíamos, es perfecta, está en santidad, pero en el proceso hay ataques que quieren destruirla, que quieren acabarla, que quieren que se pare el proceso que Dios está llevando a cabo dentro de nosotros, por esa naturaleza divina que tenemos dentro de nosotros. Entonces hay un conflicto en el cristiano, y ese conflicto no existe. O sea, si ese conflicto no existe en tu vida, óigame bien, se lo voy a decir con todo mi corazón, no ha nacido usted de nuevo. Si no hay ese conflicto en su vida espiritual. Gloria a Dios. ¿Somos pecadores todavía? Entonces, ¿puedo seguir pecando porque Pablo dice que soy un pecador? No, cuando un cristiano toma como ocasión la libertad que hay en Cristo para pecar, entonces quiere decir que todavía no es salvo. Pablo está hablando de la naturaleza divina y de la naturaleza del pecado. La naturaleza divina es ahí donde está el nuevo nacimiento, una criatura perfecta, creada conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Pero esta criatura vieja, esto que nosotros tenemos, pelea para que se destruya lo que Dios está haciendo. Y esta nos defiende. Nos defiende, nos hace ver la maldad, nos hace entender, oye, lo que estás haciendo ofende a Dios, cálmate, tranquilo, no peles los ojos para allá, cuídate de lo que ves en tu teléfono, cuida lo que hablas, cuida lo que ves, cuida cómo te conduces. Y ahí está la defensa y el conflicto en esas dos naturalezas. Y si no existe ese conflicto, le decía ahorita, ¿qué es? Es porque no has nacido de nuevo, no hay una nueva criatura en ti. Gloria al Señor. Pablo está hablando de aquellos pecados que no queremos hacer. Él dice, el bien que quiero hacer, no lo hago, pero cuando quiero pecar voluntariamente, es porque no eres salvo. Está hablando de descuidos,
de momentos en los que nosotros sin querer pecamos contra Dios, como luego decimos, metemos la pata ocasionalmente. Está hablando de aquellos que están peleando y sufriendo y llorando amargamente por aquellas cosas que nos arrastran a hacer cosas que no queremos hacer. Cuando alguien sufre por eso quiere decir que todavía está dentro de su vida la nueva especie, la nueva criatura que nos defiende para que no pequemos contra Dios y que está a la defensiva para que nosotros nos mantengamos en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Entonces no hay que confundir, no hay que pervertir la palabra de Dios. El secreto de la vida cristiana es que la única manera de llegar a la santidad es por el camino, óigame bien, de la desilusión de uno mismo. Desilusionándote de tu propia carne. Es como tú vas a poder crecer en la santidad. Esto es el secreto de la vida cristiana. Es la única manera de llegar a la santidad. Desilusionándonos de nosotros mismos, de las cosas que a veces hacemos y que nos arrepentimos hasta lo más profundo de nuestro corazón por haberlas hecho. Como lo hizo el apóstol Pedro, ¿qué hizo cuando negó al Señor? Dice la Biblia que a través de esa desilusión fue a un lugar solo, a lo mejor hasta se arrodilló y ¿qué hizo? Lloró amargamente por lo que hizo. Eso es lo que tiene que hacer cada cristiano, aprender esto, que a través de esas desilusiones que pasamos en nuestro caminar con el Señor, son las que nos van a ir dando el crecimiento. Porque sabemos que hay una guerra constante. El pecado, cada vez que se levanta, acomoda su arsenal contra lo nuevo que Dios está haciendo, el nuevo yo, para que el momento en que nosotros nos descuidemos, tratar la manera de destruirnos. Y el traidor más terrible que hay en esta área está dentro de nosotros. Dale la espalda en esta noche. Está dentro de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque el pecado siempre usa el cuerpo para expresarse. Es la única forma de hacerlo. El pecado se expresa a través de mis ojos. El pecado se expresa a través de mis manos, a través de mis pies, a través de los sentidos que tenemos. Es la forma en que el pecado se expresa. Y nosotros no debemos de prestar nuestros miembros al pecado. Ya hemos sido salvos. Dios ya nos salvó. Por eso es que el pecado siempre va a usar al cuerpo o para que a través del cuerpo tú peques contra Dios. En Romanos 6:12 dice el apóstol: no reine pues, escuche usted lo que dice aquí, no reine pues el pecado, ¿en dónde? En vuestro cuerpo mortal, para que lo obedezcas en sus concupiscencias, para que le hagas caso en lo que ve, en lo que toca, en los deleites, en lo que quiere. Si tú le obedeces al cuerpo, estás tú utilizando tu cuerpo para pecar, porque es la única forma en que el cuerpo expresa el pecado. Gloria al Señor. Quiere decir que el reino del pecado, ¿dónde está? Se va a asustar, diga, está en mí. ¿Dónde está su reino? Y lo quiere usar para dominarnos a nosotros. Quiere usar ese reino. Pero nosotros ya entendimos que mientras vivamos en este cuerpo, vamos a vivir en una constante fricción. Mientras no venga Cristo, nunca vamos a poder tener victoria total contra la carne,
cuando Él venga, dice Filipenses 3, 20 y 21, entonces sí. Dice allí, vamos a ver qué dice Filipenses 3, 20 y versículo 21. Mas nuestra ciudadanía, escuche usted, está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual, escuche usted, transformará. Ahí está. El cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza o de nuestra humillación para ser semejante al cuerpo de su gloria. Allí entonces sí nos vamos a librar por fin, para siempre y para siempre de este cuerpo de pecado. ¿Y qué hace Dios? Nos entregará uno nuevo. Por eso, gracias doy a Jesucristo, porque algún día voy a ser liberado de este cuerpo. Pero mientras Él viene, vamos a pelear la buena batalla de la fe. Así que Dios les bendiga en esta tarde preciosa. Hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria porque todos lo podemos construir. Pónganse de pie en esta noche. Yo espero que hayan disfrutado juntamente conmigo la palabra de Dios en esta noche. Por eso yo les pido mucho esa atención, porque es muy importante que ustedes reciban todo el mensaje completo de la palabra de Dios para poder defenderse, para que tengan armas para defenderse del enemigo que nos quiere engañar, que nos quiere destruir, que quiere acabar con nuestras vidas. Démosle gracias a Dios en esta noche. ¿Qué les parece si le damos gracias a Dios? Hermana Lupita, bienvenida. Bienvenida a casa. ¿Cómo le vamos a decir, hermana? Qué bueno que ya regresó con nosotros, de vacaciones. Espero le haya pasado muy bien con su familia, hermana. Bienvenida. Démosle gracias a Dios porque también hay algunos hermanos que van de vacaciones en este tiempo, y que Dios bendiga a cada uno de ustedes. A mí me encanta ver que las familias se la pasan juntas. Es algo precioso que se unan y que pasen un buen tiempo. Así que vamos entonces a darle gracias por esta palabra. ¿Qué le parece? Si usted aprendió algo en esta noche, diga: Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque aquí está Dios, la instrucción que necesito para poder formar